O sea, sí, van a disculpar, se cortó, parece el internet, no sé, se cerró el Zoom. ¿Me escucharon lo último que dije? ¿Qué fue lo último que...? No le hice entrecortado, yo le estaba escuchando. Ya, les estaba explicando la media ponderada. Bien, la media ponderada, que era un caso especial de la media común o la media aritmética, se presenta cuando hay varias observaciones con mismo valor, decíamos, ¿no? Lo cual puede ocurrir si los datos se han agrupado en una distribución de frecuencia. Bien, entonces, por ejemplo, que tuviéramos el precio, ¿no? 0,90, 1,25 y 1,50 de los refrescos, ¿sí? Si 3 se vendieron de 0,90, 4 de 1,25 y 3 de 1,50, nosotros podríamos hacer de la siguiente forma, ¿no? 0,90 más 0,90 más 0,90 más 1,25 más 1,25 más 1,25 más 1,25 más 1,50 más 1,50 más 1,50 y dividirlo entre las 10 observaciones y nos daría 1,22, ¿no? O asociarlo y simplificarlo, ¿no? Las tres observaciones que tuvimos de los refrescos 0,90 multiplicarlo, ¿no? 3 por 0,90 más 4 por 1,25 más 3 por 1,50 y dividirlo entre el total de observaciones que son 10 nos da igual 1,22, ¿no? Bien, de esta forma lo que vamos a hacer va a ser, dice la constructora Carter Construction Company paga a sus empleados 6.50, 7.50 o bien 8.50 dólares por hora. Y entonces vamos a ir anotando, ¿no? Tenemos 6.50, 7.50 y 8.50, ¿no? Bien. Hay 26 empleados contratados por hora, dicen. 14 reciben la tarifa de 6.50, 14 empleados, esto sería el número de empleados, ¿no? Empleados. Esto sería precio por hora, ¿no? 10 reciben la de 7.50, 10, y 2 reciben la de 8.50, ¿no? ¿Cuál es la media de la tarifa por hora que se paga a los 26 trabajadores? Entonces, esto se puede representar como que esta fuera la parecida, ¿no? Como lo que hemos hecho hace rato, la frecuencia, ¿sí? El número de empleados, y esta sería como la marca de clase, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hacíamos entonces en el cuadro anterior cuando teníamos esto? Multiplicábamos, ¿no? La frecuencia, la marca de clase multiplicado por el número de empleados, ¿no? ¿Sí? Esto igual, el precio por el empleado, y aquí igual, ¿no? El precio por hora por el número de empleados. Y luego teníamos que sumar, ¿no? Esta sería la suma, ¿no? Sumatoria de estos tres elementos y nos da 183, ¿no? Tenemos la suma y el número de elementos de observaciones, ¿cuánto es? 26, ¿no ve? Entonces aquí tenemos igual, ¿no? La suma son 26. Para la media, para la media, aquí, ya, para la media nos saldría esto, ¿no? Para calcular la media tendríamos que hacer igual la sumatoria que tuvimos de la frecuencia por la marca de clase dividido entre el número de observaciones que son 26
Y tenemos que el precio promedio por hora, ¿sí? El precio por hora promedio es de 703. ¿Se entiende? Jóvenes, ¿se entiende? Bien, Más o menos, dicen. este es el 1. En el ejercicio 1. Ustedes hagan el 2. El 2 nos dice, la tienda Springhers vendió 95 trajes de Antonelli para caballero al precio normal de $400. En la venta de primavera los trajes se rebajaron a 200 y se vendieron 126. En la venta de liquidación el precio se redujo a 100 y se vendieron 79 trajes. ¿Cuál fue el precio medio ponderado de un traje de Antonelli? Bien, ¿cuál de Antonelli? El establecimiento pagó $200 por cada uno de los 300 trajes. Comenta acerca de la ganancia que aportan estas prendas si el vendedor recibe una comisión de 25 por cada traje vendido. A ver, sacamos el precio medio ponderado. 5 minutos.
Listen, a mí me salió 237. Bien, 237, ¿no? ¿Cómo le salió a los demás? Sí. La tienda Springer vendió 95 trajes, ¿no? Eh, al precio normal de $400. Bien, entonces tenemos aquí la cantidad que son 95 a $400, ¿no? Sería esta cantidad y sería esto precio, ¿no? Bien, en la venta primavera los trajes se rebajaron a $200, ¿no? $200 y tenemos, se vendieron 126. En la venta de liquidación el precio se redujo a 100. Dicen, disculpe que lo moleste, buenas tardes. Dígame. ¿Esa diapositiva es la que mandó a la plataforma? Sí. ¿Lo revisó? Ay, no, es que no veo bien, voy a buscarla. Va a disculpar, gracias, abrimos. Ya. 79 a $100. Bien, ¿cuál fue el precio promedio ponderado? El precio promedio ponderado, tenemos que multiplicar cada uno de estos elementos y después sumarlos, ¿no? Suma. Y luego de sumarlos tenemos que dividirlos entre el total de las cantidades, ¿no? Tenemos que sumar. Bien, entonces son 300 trajes, ¿no? Entonces vamos a hacer igual 71.100 dividido entre 300. Y nos da 237, ¿no? Ese sería el precio medio ponderado, ¿no? Este sería el precio medio ponderado. Para el inciso A, ¿no? El inciso B nos pregunta, el establecimiento pagó 200 por cada traje, ¿sí? Y ahora, comentemos la ganancia, ¿sí? Que aportan estos trajes. Si por cada prenda el vendedor recibe una comisión de $25 por traje vendido. Bien, entonces 71.100, ¿sí? Es el total de la venta, ¿no? ¿Correcto? Total venta, ¿no? De esos 300 trajes. Ahora, ¿cuánto es el costo de los trajes? Costo total de los trajes. Costo total de los trajes va a ser igual a los 300 trajes que tenemos multiplicado por 200, ¿sí? Aquí vamos a ponerle un paréntesis más, ¿ya? 200, que cuesta cada traje, ¿sí? Y además le da 25 por cada traje, ¿sí? Al vendedor, ¿no? Entonces, el establecimiento ha gastado, digamos, ¿no? O sus costos totales son 67.500. Sus ventas totales son 71.100. ¿Cuánto es su ganancia? Utilidad sería igual a 71.100 menos el costo total, ¿no? El establecimiento ganaría 3.600, ¿no? Después de hacer esto, ¿no?
¿Se entiende, jóvenes? No lo entendí. ¿No le entendió al inciso A? Lo último, dicen, ¿cómo lo hizo? Bien, la utilidad pues es el total ingresos o total ventas, digamos, ¿no? O ventas totales, ventas menos gastos, ¿no? O menos costo. Entonces, si esto es las ventas total ventas y esto es total costo, la diferencia de esos dos sería la utilidad, ¿no? ¿Se entiende? Ah, ya. Más o menos vamos yendo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a la mediana de datos agrupados, ¿ya? Dicen un ratingo, pues, a ver, déjeme un minutingo que me ubique. Estas son las cantidades, los precios, y podría posar en las celdas para que vea las fórmulas. 38.000, 25.000, ya, y aquí total ventas. Total venta es suma. Precio ponderado ya es función. No, dividido. Y total, costo total. Costo total es AB por 200 más 25. Y utilidades ventas más, menos costo. Así, utilidades venta menos costo. Ya, ok. ¿Por qué decía que el precio promedio 25 más 200? El costo total, ¿no? Precio promedio. Precio promedio es Precio medio 237. ponderado. Ah, Claro, es el precio. ¿Qué significa? Significa que si nosotros hubiéramos establecido un precio desde el principio hasta el final, digamos, ¿cuál sería el representativo para esos 300 trajes? Esto nos está diciendo que hemos vendido todos los trajes como si fueran a valor de 237. Sí, pero ¿por qué 200 más 25, profe? Ya, en costo total, porque nos dice que el vendedor cobra una comisión de $25 por cada traje vendido, ¿no? Entonces, el precio del traje que son 200 más $25 que es la comisión del vendedor, son 225. Ya, perfecto. Ya, listen, gracias. Sí, me ubico perfecto. Bien, vamos a la mediana, ¿ya? Ya, listen. Bien, habíamos visto la clase pasada lo de la mediana, ¿sí? Para datos no agrupados o para datos no clasificados, ¿no? Como en el caso de los precios, 60.000, 75.000 del condominio, también como el porcentaje de los rendimientos totales, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a ver va a ser la mediana de datos clasificados. La mediana de datos clasificados, recuerden que lo que hace es agrupar la mitad de todos los elementos a un lado y la mitad al otro lado, ¿no? Y la mediana es justo a la mitad de todos los elementos. Bien. Para este caso vamos a usar esta fórmula, ¿no? XM va a representar la mediana de datos clasificados, va a ser igual al límite, al intervalo, a la longitud del intervalo, ¿sí? El límite inferior de la clase de la mediana, en la clase donde está la mediana, ¿no? Esto lo vamos a entender mejor aquí, ¿ya?
volviendo a trabajar sobre el de Winner Pontiac. Bien, tenemos los mismos datos, ¿sí? Solo que vamos a elegir, vamos a calcular la mediana, ¿no? Entonces vamos a poner esto. Bien, para la mediana nosotros vamos a elegir el límite inferior de la clase de la mediana. Tenemos 7 clases, ¿no? ¿Recuerdan? Tenemos 7 clases acá. ¿En qué clase estará la mediana? Recordemos que de 80 observaciones tenemos que poner 40 a un lado, 40 al otro, ¿no? Si ustedes tuvieran 40 datos, para calcular la mediana, recuerdan que tiene que ser entre la mitad del 40 y 41, ¿no ves? Entonces, el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana va a ser justo en el lugar donde va a estar la frecuencia acumulada de 40. Entonces, dentro de esto que estoy seleccionando, que van a sumar 80, ¿en qué punto 40 va a estar arriba y 40 va a estar abajo? Para este detalle, aprovechamos el hecho de las frecuencias acumuladas, ¿no? La frecuencia acumulada, también llamada F mayúscula o si no F sub A, que son las frecuencias acumuladas. Y lo que hace es, la primera, ¿sí? Se copia y a partir de la segunda, el valor anterior se suma con el valor de la clase actual, ¿no? De tal forma que esto se va acumulando, ¿no? A cada paso que va a ir, se va a ir sumando, ¿no? Se va a ir acumulando hasta llegar a un total de, ¿sí? Acumular las 80, ¿no? Ahora, con esto nosotros vamos a poder saber en qué punto está la clase que corresponde a 40 datos arriba y 40 datos abajo, ¿no? Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, la clase 3, que hasta esta clase, hasta este valor 17, se están acumulando 48 observaciones. Entonces, nosotros en la mediana, si tenemos 80 observaciones y queremos ubicar el 40 y el 41, tenemos que elegir esta clase, ¿no? Esta clase la vamos a elegir para poder calcular la mediana. Bien, entonces el M, que va a ser el límite de la clase inferior, va a ser 18.000, ¿no? 18.000, la clase inferior esta, más WM, que es el ancho de la clase mediana. Podemos revisar aquí, tamaño del intervalo de la clase mediana. ¿De cuánto es el intervalo de la clase? 21.000 menos 18.000. 3.000, ¿no ven? Multiplicado por el número de observaciones totales dividido entre 2, que sería 80 dividido entre 2, menos, ¿sí? Menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, ¿no? Aquí m-1 es la clase actual, m es la clase actual y m-1 es la clase anterior. Y n mayúscula se refiere a esto, ¿no? La frecuencia acumulada. Aquí en el texto está con n mayúscula. También podemos tenerlo como f sub a, ¿no? O f en mayúscula. Esta es, vamos a agregarlo acá, frecuencia acumulada. Entonces estábamos aquí en la formulación. La frecuencia acumulada, ¿cuánto es? En la frecuencia anterior, 31, ¿no ve? 31. Y todo esto dividido entre NM, NM que viene a ser la frecuencia de la clase mediana, o sea, la clase de donde está. Y está N minúscula, ¿no? Entonces sería las frecuencias absolutas, ¿no? En este caso, la frecuencia donde está es 17, ¿no? Entonces, NM es igual a NI. Sí, a NI, N sub 3, ¿no? Porque es ¿ya?
Entonces, esta sería la fórmula para calcular la clase mediana de este elemento, porque estamos hablando de 80 observaciones y estamos calculando dentro donde la está acumulada, donde está el 40, ¿no? ¿Sí? El 40 está dentro del acumulado de 48 que pertenece a la clase 3. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Bien, y aquí ya formulamos, ¿no? Esto va a ser igual. Y tenemos nuestros 18.000 más 3.000 multiplicado por 80 dividido entre 2 menos 31. Cerramos paréntesis, dividido entre 17. Ya, no acepta corchete, esa es la formulación. Vamos a hacer con paréntesis. Podemos hacer como hacíamos antes, ¿no, licenciado? Ir resolviendo por partes, ¿no? Primero deshacemos el corchete, ¿no ves? Claro, dejar el corchete primero esto, ¿no? 80 Claro. dividido entre 2 va a ser 40, ¿no? Sí, 40 menos menos 31 va a ser 9, ¿no? Sí, dividir 9. Dividido entre 17, multiplicado por 3.000, les va a salir 1.588, ¿no? Y después sumado más 18.000. 1.588, 23 más 18.000. 19.588.23.5. Sí, Punto 24. 23.5. sí, Sí, ese es el valor. 23.53. Sí, eso. Bien, entonces esta es la mediana, ¿no? ¿Se entendió, jóvenes? Aquí solo vamos a interpretar la fórmula, ¿no? Solo la fórmula. Límite inferior, ancho de la clase, WM, N, el número total de observaciones dividido entre 2, N mayúscula, frecuencia acumulada de la clase anterior, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase actual, ¿no? La clase donde está la mediana. Lo único que sería, Licen, es que esta NM es igual a NI, ¿no ven? Y esta NM menos 1 es igual a esta frecuencia acumulada, ¿no ven? Pero vamos a colorear esto ya, si podemos acá. Se Sí, colorea todo, sí. ¿no? Se colorea todo. Bien. Aquí en esta diapositiva veamos, dice N, que es el número total de observaciones, ¿no ves? Y NM, ¿por qué le pone la M? La M significa donde está la mediana, ¿ya? De la clase donde está la mediana. Por eso va la M. El W también el ancho de la clase donde está la mediana. Porque dependiendo de dónde les Claro. va a caer el 40 aquí, ¿no ves? Este es en 80, la mitad 40, dónde les va a caer, va a pertenecer a esa clase, ¿no? Puede ser que tal vez en un ejercicio les caiga la mediana en la clase 5, entonces van a trabajar con la 5, ¿no ves? En otros ejercicios tal vez todos van a estar agrupados en la 1, entonces la frecuencia donde van a trabajar, perdón, en la 2, la frecuencia donde van a trabajar va a ser en la 2, ¿no? Y en el caso que pues, les caiga en las 1, entonces la frecuencia anterior no existe, ¿no? Sería 0, por si acaso. Licen, ¿Sí? pero todo depende de la cantidad total de la muestra, ¿no? Porque si la muestra es 100, la mediana pues va a ser 50 y su poquito, ¿no? Sí, y eso donde pertenecería en este ejercicio, pertenecería a la clase 4, ¿no? Porque 48 no lo contiene 50, ¿no? Esa es la clase 3. Claro, 65 sí contiene claro. 50. Correcto. Sí. Mucho depende Entonces, todo del... depende, todo dependería del total de las muestras para que uno se ubique en la clase, ¿no? Porque Correcto. aquí, por ejemplo, el total es 80, por eso nos ubicamos en la clase 3. Pero si el total fuera 120, nos ubicaríamos en la clase 4. O 125, nos ubicaríamos en la clase 4, ¿no ves? Sí, sí, así es. Ya. Bien, aquí pues quedó un ejercicio también, una captura de cómo se resuelve, ¿no? Bien, las características de la mediana, ¿no? Las más relevantes. Le siguen importancia y uso la media como medida de tendencia central. Es una medida única. Esto es una distribución de datos, solo tiene una mediana, ¿no? No puede haber más valores como, por ejemplo, la moda, que es otra, ¿no? Que tiene varios valores. Pero la mediana solo hay un valor, ¿no? La suma de los valores absolutos, las desviaciones de los datos con respecto a la mediana es mínima.
En el cálculo de la mediana no se considera la magnitud de todos y cada uno de los datos como en la media. El valor de la mediana depende únicamente de los valores centrales. No cambia de valor si se agrega un mismo número de datos mayores o menores que ella. Como consecuencia no es sensible a los valores extremos como la media. Esto último, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir, por ejemplo, que si nosotros hubiéramos agregado de la mediana actual 3 elementos arriba y 3 elementos abajo, la mediana va a seguir siendo la misma, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. ¿Ya? Por ejemplo, que en que hayamos extendido nuestra muestra, ¿no? Y ahora recepcionamos 6 datos más, 3 de ellos se ubican en la clase 1 y 3 de ellos en la clase 6, por ejemplo. La mediana va a seguir siendo, va a pertenecer en esta clase, ¿no? En la clase 3 va a estar la mediana. Bien. La moda. Ya habíamos visto de la moda para datos no agrupados, solo se toma el número mayor de repeticiones, ¿no? Y si no hay ninguna repetición, no hay moda. Ya habíamos visto los ejercicios sueltos aquí, donde 60.000 era el valor que se repetía más y esa era la moda, ¿no? Ahora, para datos agrupados, también seguimos una fórmula, ¿no? La moda es el límite inferior donde se encuentra la moda, ¿sí? Aquí dice, ¿no? Es el límite inferior de la clase modal, L sub i. WI es el ancho de clase de la clase modal, ¿dónde está? ¿Sí? Delta sub 1, este triangulito sub 1 significa delta sub 1, es el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua inferior. Y delta sub 2 es el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua superior. En otras palabras, significa que delta sub 1, ¿sí? Es la frecuencia absoluta, ¿sí? Actual menos la frecuencia absoluta anterior, ¿no? Y la diferencia de los dos, ¿no? Y delta sub 2 sería la frecuencia de la clase modal, frecuencia de la clase modal menos la clase modal siguiente, ¿no? Bien, las características más relevantes de la moda. Le sigue importancia la media y la mediana. Su uso se hace imperativo cuando los datos son de tipo cualitativo. No es una medida única como la media la media y la mediana. Un conjunto de datos puede tener más de una moda. Una multimodal se puede transformar en una unimodal. La moda es única en datos cualitativos, ¿no? El cálculo de la moda es independiente de la magnitud de las observaciones. Como tal, puede permanecer igual variando los valores o incrementando el número de ellas. Bien, vamos con este ejercicio, ¿no? Una muestra de producción diaria. Poco de la señora ya. Listen, y Sí. esa WI es igual que en el otro ejercicio, tiene el mismo significado, porque no lo Ancho vi de, ahí. ancho de clase, ¿no? Sí. Es lo mismo que en la otra, ancho de clase. Sí. Ya, lo voy a anotar. Bien, vamos a anotar las clases aquí. Estas son 3 clases, perdón, 6 clases. Tenemos desde 80 hasta 90, ¿no? Tenemos desde 90 hasta 100. De 100 a 110. 20, De de 110. 110 a 120 con 8, de 120 a 130 con 6, y de 130 a 140 con 2. ¿Se permite eso? 110, 110, 120, 120. ¿Dónde? En las clases que se repitan de 100 a 110 y de 110 a 120. Claro, recordemos los símbolos, ¿no? El corchete significa que incluye el valor y la jineta abierta y dice que es hasta 120 sin tomar el 120, ¿no? O sea, el número anterior a 120. Sería, por ejemplo, 119.999999, ¿no? O sea, lo más próximo a 120, pero sin llegar a ser 120. Ya. Bien, las frecuencias son 5, 9,
20, 8, 6, 2. 2. Bien, para la clase modal tenemos la fórmula, ¿sí? Donde nosotros nos vamos a ubicar en el valor que se repite más. ¿Ya? Recordemos que la moda puede tener varios valores modales, ¿no? Entonces, si hay repeticiones, por ejemplo, si en este ejercicio fuera el caso, tuviéramos dos clases con 20 repeticiones, entonces calcularíamos para las dos clases, ¿no? Por ejemplo, aquí fuera 20 y el 6 fuera 20, entonces calcularíamos para la clase 3 y para la clase 6, ¿no? Y tendríamos dos modas ahí, ¿no? Pero el ejercicio solo nos da una, ¿no? Que tiene mayor repetición, que es el 3. Entonces calculamos aquí, ¿no? Para la moda de esta clase. Entonces, como en el ejemplo anterior, vamos a traernos el editor de fórmulas. Bien, la moda... Nosotros tenemos que buscar la moda donde hay mayor repetición de muestras o donde hay mayor frecuencia de... Sí, en datos agrupados, sí, donde hay mayor frecuencia, ¿no? Ya. Si Sí. si el Si número de repeticiones... en este caso aquí tenemos 20, nos vamos a la clase 3, pero si tuviéramos 20 y aquí abajo tuviéramos un 17, tendríamos que utilizar los dos valores, No, solo el que tiene más repeticiones. solo el que tiene más repetición. Ya. Sí. Ahora le explico. Por ejemplo, este dice 6, ¿no ve? Y si tuviéramos aquí otro 20, entonces tendríamos que tomar un cálculo para el 3, una moda para 3 y otra moda para el 5, para la clase 5. O sea, tendríamos que sacar dos modas. Exacto. Comprendido entonces, ¿no? Bien, el límite de clase inferior de la clase modal, ¿cuánto es? 2. El límite inferior de la clase modal es 100, ¿no? Ah, límite inferior. Ah, claro, ya, 100. El ancho de clase de la clase modal, Es 100 menos 110. 110 menos 10. 100, ¿no? Sí, Bien, 10. 10. Bien, paréntesis y aquí. Delta sub 1. ¿Cuánto sería delta sub 1? Delta sub 1, delta sub 1 es n menos esto, n menos 1 menos n menos 1, ¿eso? Sí, es el excedente, ¿no? Lo que nos dice acá. El exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua inferior, ¿no? O sea, la diferencia entre las frecuencias, ¿no? Aquí. ¿Qué Entonces, sería ahí? tendríamos, bueno, Sería vamos a hacerlo aquí, ¿ya? N1, la frecuencia, o sea, sería 20 menos... Sí, quiero escribir el delta. Aquí, como escribimos aquí un símbolo. El delta, ¿dónde está el delta? Más abajo. Aquí está. Bien, delta sub 1, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que ese es delta sub 1. Y esta es delta sub 2. Para delta sub 1 vamos a tomar en cuenta que va a ser la frecuencia, que va a ser 20. 20 menos, ¿sí? La clase anterior, ¿cuánto tiene? 9, ¿no? 9. Eso, ¿no? Aquí vamos a tener 20 menos la clase siguiente, 8. 8. Eso, ¿no? Sí. Entonces, aquí, ¿cuánto va a ser? 20 menos 9 va a ser 11. Y en el siguiente va a ser 11. 12. Bien, volviendo a Sí. nuestra fórmula, vamos a tener delta sub 1, que va a ser 11. 11, dividido, voy a poner otro paréntesis ahí para entenderle, va a ser 11 más 12, ¿no? Sí. Y esa sería, ¿no? Sí. Bien, entonces
calculando aquí la moda, esto sería igual a 100 más 10 por paréntesis 11 dividido entre paréntesis 11 más 12 y cerramos dos veces paréntesis. 21. 11 dividido 21. Y eso 23 sería, ¿no? por 10. Y eso más 100. 105, 24. 104,78 son. 105, 24 me salió a mí. A ver, 21, dice dónde sacó 21. 11 más 12 es 23. Ah, sí, 11 más 12, 23. Ahí está mi error. 11 dividido 23 por 10 más 100. Sí, 104, 78, 26. Sí, 09. Sí, eso es. Bien, jóvenes, entonces, hasta aquí la moda, ¿no? Ahora, dicen, esto no le veo yo bien aquí ni en la diapositiva que estoy mirando. No lo veo bien la fórmula, no se nota bien. Delta sub 1 es NI menos 1 Sí, y delta sub 2 es N2 menos no, N2. NI menos NI más 1. Perdón, ¿Otra vez? no se ve bien. Delta sub 2 es NI, o sea, NI, que es la clase donde está la frecuencia, donde está la clase modal, 20, menos NI más 1. NI más 1 es la clase modal más 1, sería 8. ¿Me vas a entender, no? Es la actual menos la anterior para la delta 1 y delta 2 es la actual más menos la siguiente, ¿no? Menos o Listo. más la siguiente. Ya me perdí, Menos. yo no le entendí nada, Licen. Aquí. Igual. Aquí, a ver. NI menos NI menos 1, ¿no? Ajá. Eso. Pero va a aparecer como si tuviéramos el editor de fórmulas no está funcionando aquí bien. Aquí le voy a poner un paréntesis. Sí, Sí, póngale un así le voy a poner. paréntesis. Un guión bajo le voy a poner y un paréntesis así, para que se entienda. Y aquí también un guión bajo, ¿ya? Guión bajo significa que la I va abajo, ¿no? Y aquí le voy a poner Sí. espacio y espacio. Entonces, es la clase actual menos, ¿sí? Menos la clase anterior. Esta es la clase anterior, ¿no? I menos 1. I es la clase actual, ¿no? Entonces, estamos hablando, I Sí. va a tomar el valor de 3. Entonces, estamos hablando aquí que va a ser la frecuencia de la clase 3 menos la frecuencia de la clase 3 menos 1, que sería la frecuencia de la clase 2, la anterior. Y Ya. para este otro, va a ser NI, ¿sí? Menos N sub N más 1, ahí. ¿Qué significa la clase siguiente? Ah, pero es más 1. Claro, la No clase es menos. No es más 8. No es menos 8. es menos 8. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos diciendo es que la clase, este valor de acá, N más 1, aquí no es N, pues, ¿no? Aquí es I. NI más 1, I es el valor de la clase, que sería 3, y más 1 sería 4, ¿no? Entonces estamos hablando de N sub 4 pertenece a 8. Y aquí es la resta, ¿no? O sea, estamos hablando de la posición. Sí. Ya. Ya. ¿Se entiende Pero así, no? ya yo lo entiendo. Pero, o sea, estamos hablando que tenemos que restar las... Ya. Sí. Ya, yo lo entiendo. Alfonso no lo Alfonso. entiende. ¿Alfonso le entendió? No. No. Bien, el NI significa que es la N, esta de aquí,
Esta es n sub i, la que teníamos, ¿no ve? Bueno, y aquí estamos hablando de la clase modal. La clase modal es la 3. Entonces la n sub i se va a reemplazar por i, por el valor de la clase modal, que va a ser 3. Entonces aquí vamos a hablar de n sub 3, ¿no ve? Esta primera parte es n sub 3. Y este otro que está en rojo, ni menos 1, i va a ser 3, menos 1 va a ser 2, ¿no? Entonces vamos a tomar la frecuencia de la clase modal anterior, que sería la 2, que sería la 9. ¿Me vas a entender ahí o no? ¿O todavía? Alfonso. Bien, entonces la delta lo que hace son la diferencia de la actual con la anterior, la delta sub 1, estas dos, la diferencia de estas dos. Y la delta sub 2 es la diferencia de la actual con la siguiente. ¿Se entiende? Sí, sí, yo lo entiendo, Listen, yo lo entiendo, ya yo lo entiendo las posiciones, pero pensé que teníamos que sumar, usted me dice No, es la que diferencia, ¿no? Es la diferencia. sí, El, que igual el, tenemos que restar, pero nos indica que tenemos que restar la frecuencia menos la frecuencia anterior y tenemos que restar la frecuencia de la clase menos la frecuencia siguiente. siguiente. Sí, así es. Sí. Un ratito, ¿cómo sacó que ese valor era 20? O sea, el verdecito. Por el número de repeticiones, ¿no? De todos estos, ¿cuál es el que tiene más valor? Ah, ya. Bien. Ahora, hagamos para este valor de Wigner-Pontiac. Sí, aquí no hemos sacado la clase, la moda todavía, ¿no? Aquí saquemos la moda, por favor. ¿No ven lo proyectado? Me dicen, ¿están viendo o no ves lo que les estoy proyectando? Sí, yo veo. Se ve, Ya, Licen. ya, el compañero que no estaba viendo seguramente su dispositivo. De estos valores, saquemos la moda, ¿ya? De estos valores de Wigner-Pontiac. ¿Cuánto es la moda? Aquí tenemos que las clases son ¿cuáles? Tenemos el número de repeticiones, tenemos 17 y tenemos 23. ¿En qué clase ubicaremos la moda? A ver, perdón. De estos datos de Wigner-Pontiac, ¿no ve? De estos que son sombreados, ¿en qué clase estará la moda? La moda, espérame, la moda. ¿En qué clase? Es la más, la que se repite más, 23. En La el 23. 23, ¿no? Entonces, y En con la, esta sí, clase van a trabajar para calcular la moda. sí, en la 23. Vamos a cambiarle color a ver. Un Ese naranja. color está bien rosadito. Bien, entonces trabajen sobre esta clase y calculenme la moda, ¿ya? ¿Cuánto les da? Pero Esto- trabajemos con usted, profe, pues para que yo le indico para que mis compañeros le entiendan. Ponga la fórmula. la fórmula está acá, ¿no? Ya, Ajá. Yo le indico, pero para que ellos la entiendan. Entonces, la moda es, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se le dice esto? el límite de la clase inferior. El límite de la clase inferior sería 15.000 Ya. menos el intervalo, que sería Más, 10, más más el intervalo. 18, más el intervalo, 18.000 menos 15.000, serían 3.000. Sí, 3000 es el intervalo. 3.000 es el intervalo. Multiplicado por Aparente. paréntesis o Ah, corchete, ¿no? Delta ya. 1, que es la clase modal, la diferencia de la clase modal actual menos la anterior. Sería 23 menos 8. Sí, 23 menos 8. sí. ¿Cuánto da? 23 menos 8, 15. 15. Dividido entre la diferencia entre la clase modal actual y la clase siguiente, ¿no? 23 menos 17, 6. 6 más
también, ¿no? Aquí. 15 más 6, ahí está. Así, ¿no? Cerramos No se paréntesis y ve. cerramos corchete. Levante no se ve, Listen, levante su hoja. Ah, bien, eso. Sí, ahorita lo acomodo porque sea bien. Así está bien, así está mejor, así se entiende mejor. Entonces, hágalo paso a paso, Lince. 15 más 6 sería 21. Sí. Y 15 dividido 21 queda en 0, 71, 14, 28, no sé qué tanto. Por 3000 queda 2142.85 más 15.000 queda 17.142.000 17.142.85.71. Ya, ahorita vemos ya. 15 dividido en 3, paréntesis. 15 más 6, cerramos paréntesis y 17.142,86 sale. Correcto, eso sale. Bien, y esa Ese es el sería la moda. resultado. Sí, esa es la moda. Bien, ¿qué les pareció hasta acá? Sencillo, Yo ¿no? lo entendí. Otro hagamos porque le entiendo a mis compañeros. Bien, del práctico que les he pasado, que está ahí en la plataforma, ¿han intentado resolver alguno? No listen porque no lo he mirado porque no he tenido tiempo, está muy apretada. Pero ahora lo vamos a mirar con mis compañeras. Bien, se hicieron las 7, ¿no? Hasta aquí voy a pausar la grabación. Hasta aquí es la recuperación de clase. La voy a pausar la grabación para que podamos subir 2 archivos en la plataforma ya. Deben un minuto. Sí, porque todavía no se puede poner asistencia, le cuento. Ya, sí, ahorita voy a habilitar eso para que marquen el de la primera, ¿no? De 5 a 7. Y van a marcar doble asistencia hoy día. Ya, uno por los 5 a 7, que es la que estamos terminando ahorita, y otra de 7 a 9, ¿ya?